A ver, señorita Varela, ¿qué vimos la clase anterior, por favor? No hemos visto nada según el criterio de la señorita Barrera. Señor Benalcázar, ¿qué vimos la clase anterior, por favor? Sobre los enlaces covalentes, Ya, muy que se amable. forman cuando los átomos, debido a su diferencia a la afinidad electrónica, no pueden ceder a sus electrones. También que tenía tipos de enlace, enlace simple, enlace doble y enlace triple. También cuando se forman no hacen iones, y también tienen electronegatividad y también y lo más importante es que comparten electrones. Ya, muy amable. Gracias, señor Benalcázar. Exactamente, ¿no? La clase anterior vimos un enlace, para hacer un pequeño resumen, ¿no? Vimos el enlace covalente, ¿sí? La característica de este tipo de enlace, ¿no? Es que se va a unir prácticamente entre elementos no metálicos, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos no metálicos del grupo de los halógenos, anfígenos, carbonoides y nitrogenoides, ¿no es cierto? Esos son elementos no metálicos. La otra característica es que su electronegatividad debe ser similares, ¿sí? Y como decía el señor Benalcázar, no forma iones, a diferencia del enlace iónico, ¿no? Que ahí sí forma iones. Como les decía, es un tipo de elementos, ¿no es cierto? Un tipo de unión que aquí, para que quede claro, ¿no? Se va a compartir los electrones, ¿sí? En el otro tipo de enlace, cede o gana electrones. En el enlace covalente, en cambio, comparte los electrones, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos los diferentes tipos de enlaces covalentes. También tenemos otros enlaces, ¿no? Pero es otra forma de enlazarse. Los enlaces simples, enlaces dobles y enlaces triples. Aquí esto se refiere a cuántos electrones están compartiendo, ¿sí? Ven, aquí en el enlace simple comparte un par de electrones. Enlace doble comparte dos pares de electrones. Y en el enlace triple comparte tres pares de electrones. Vuelvo y repito, ¿no? Una cosa es el enlace covalente y la otra es la forma como comparte, ¿no? Enlace simple comparte un par de electrones. Enlace doble, dos pares de electrones. Y enlace triple, tres pares de electrones. Dentro de los enlaces covalentes tenemos tres tipos. Perdón, se me secó la garganta. Tenemos tres tipos de enlace, ¿sí? El enlace covalente coordinado, el enlace apolar o no polar y el enlace polar, ¿no? Tenemos esos tres tipos de enlaces covalentes. El coordinado también se llama dativo, ¿no? Sí, enlace coordinado o dativo. A ver, señor Coral, ¿me ayuda con la lectura, por favor, de la página número 57? ¿Sí? Enlace covalente coordinado o dativo. Se forman si los dos electrones compartidos son aportados por uno de los dos átomos. En vez de un guión, se utiliza una flecha dirigida hacia el átomo que no aportó ningún electrón. Por ejemplo, la molécula del ion amonio NH4 y el dióxido de azufre SO2. Siga nomás. Enlace covalente polar y no polar. En enlaces covalentes con átomos diferentes y debido a la diferencia de electronegatividades, el átomo más electronegativo ejerce mayor fuerza de atracción al par de electrones compartidos, generando una molécula con un polo positivo y otro con polo negativo. Esta molécula es un dipolo permanente. A este tipo de enlace se lo denomina enlace covalente polar.
En el caso de que los dos átomos ejerzan igual atracción por el par de electrones compartidos o la diferencia de sus electronegatividades sea muy pequeña, inferior a 0,4, se considera que es un enlace no polar y a la molécula formada es apolar porque carece de polo. Termina nomás, por favor. Ya. Características de enlace covalente. Los compuestos con enlace covalente poseen puntos de fusión y ebullición bajos. Son malos conductores del calor y la electricidad. Por este motivo se los utiliza como aislantes. Cuando están en estado sólido no cristalizan. Tiene apariencia pastosa. Pueden ser líquidos con facilidad para evaporarse y también pueden presentarse en estado gaseoso, como el dióxido de carbono. Sistemas dispersos y polaridad de los enlaces. A través del enlace covalente, los átomos tienden a formar pequeñas y grandes moléculas. Por lo tanto, los sistemas dispersos que pueden crearse con estas especies químicas van desde soluciones hasta suspensiones. Ya, muy amable, gracias. Vean, entonces, este enlace covalente, ¿no es cierto? Tiene algunos tipos de enlaces, ¿sí? Ya, como decía, ¿no es cierto? El enlace covalente coordinado o dativo, el enlace polar y el enlace no polar o apolar, ¿sí? En el enlace coordinado, ¿no es cierto? Aquí el par de electrón compartido aporta uno solo de sus átomos que lo forman, ¿sí? Y tienen una carga eléctrica. Aquí vamos a diferenciar, ¿no? Básicamente con una flechita. Ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Aquí nos está indicando cuáles son los elementos que están compartiendo los electrones, ¿no? Ven, tenemos el sulfato, ¿no es cierto? Está formado por por el azufre y por el oxígeno. Vean, y solamente en este caso, uno de estos va a compartir, ¿no? O mejor dicho, para que me entienda, el azufre es el que comparte los electrones, ¿sí? Por eso la flecha, ¿a dónde se dirige? Al elemento que no está compartiendo los electrones, ¿sí? En este caso, el oxígeno, ¿sí? El oxígeno no es el que comparte los electrones, sino en este caso es el azufre. Dice un enlace covalente coordinado es un enlace formado cuando ambos electrones del enlace son donados por uno de los átomos. Consiste en la compartición de un par de electrones provenientes de un mismo átomo. Aquí tenemos la fórmula del ácido sulfúrico, ¿sí? Como ustedes pueden ver es H2SO4. Está formado por 2 átomos de hidrógeno, 4 átomos de oxígeno y un solo átomo de azufre. Por eso es H2SO4. Entonces pueden ver aquí también, ¿no es cierto? En este caso, el azufre es el que va a compartir los electrones, no así el oxígeno, ¿no? Por eso la dirección de la flecha está hacia el oxígeno. Y también aquí tenemos enlaces simples. Otro ejemplo, ¿no? Dice, cuando el par de electrones compartidos pertenece solo a uno de los átomos, se presenta un enlace covalente coordinado o dativo. ¿Ven? Aquí tenemos NH3, que es el amonio, ¿no? Más el hidrógeno. Vean, en este caso, el nitrógeno es el que comparte el electrón, no así el hidrógeno, el hidrógeno, ¿no? Ustedes saben que generalmente los que comparten los electrones eran los hidrógenos, pero en este caso el nitrógeno es el que le comparte el electrón al hidrógeno, ¿no? ¿Ven? Aquí se ve, déjame
mejor manera, ¿no? Pues lo repito, este es el ácido sulfúrico, H2SO4. En este caso, ¿cierto? Vean, aquí vendría la flecha, ¿no? Porque el azufre es el que está compartiendo el electrón. Ahora vamos con el enlace covalente polar. ¿Me ayuda con la lectura, señor Coral? Los electrones se comparten de manera desigual entre átomos, ya que poseen diferente electronegatividad, pero no hay suficiente diferencia para formar enlaces iónicos. Se forman dipolos. Los enlaces covalentes polares pueden ser simples, coordinados, dobles o triples. Para efecto práctico son polares si la diferencia de electronegatividad es de mayor a 0,4 y menor que 1,8. Ejemplo, HCI, SO2, CO2. Este es el ácido clorhídrico, el sulfato y el anhidrido carbónico, ¿sí? Vean aquí, ya nos da en este caso un valor, ¿no? Para básicamente diferenciar a los distintos tipos de compuestos, ¿no? Si aquí la electronegatividad, ¿no es cierto?, es mayor a 0,4 y menor a 1,8, ¿no es cierto? Este tipo de enlace que tienen este tipo de compuestos sería polar, ¿no? Vean, entonces aquí está relacionado básicamente con la electronegatividad que presentan los distintos compuestos, ¿no? En el enlace no polar, ayúdame con la lectura, por favor. Se da cuando los pares de electrones se comparten de manera equitativa o muy pareja. Se da en todas las moléculas diatómicas. Para efectos prácticos es no polar si la diferencia de electronegatividad está en el rango 0,4 a 0,4. Ya, muy amable. En este caso, ¿cuáles son las parejas o las moléculas diatómicas? ¿Quién me puede decir? En base de la imagen. A ver, ¿cuáles serían? Son los mismos elementos. Exactamente, ¿sí? Son los mismos átomos que se unen, ¿no? Y forman un elemento. Ya les dije la otra vez. Cuando está, por favor, solamente el hidrógeno, como le estoy señalando, es átomo, ¿sí? Cuando se unen dos átomos iguales, ya forman un elemento, ¿sí? Y cuando se unen un elemento con otro elemento diferente, ya forma una molécula o un compuesto, ¿sí? En este caso, ¿no es cierto?, viene a ser en enlace de moléculas diatómicas, pero aquí el rango de electronegatividad, vean, ya es menor, ¿no? De 0 a 0,4. En el polar era de 0,4 a 1,8. ¿Qué características tiene uno y qué características tiene el otro? Vean, el covalente no polar, formado por átomos iguales, lo que le decíamos, ¿no es cierto? Moléculas diatómicas. Cloro más cloro nos da el elemento Cl2. Es el mismo, ¿no? El mismo átomo. La diferencia de electronegatividad ya vimos, ¿no es cierto? Que es de 0 a 0,4. Ejemplos. Aquí está el Cl2, O2, F2, H2, ¿no? Simplemente en el enlace no polar se unen átomos iguales. ¿Sí? Pero ¿cuáles son estos átomos? Básicamente vienen a ser los no metálicos, ¿no? Estamos hablando de covalente, no olvidarse de eso, por favor. Tomar muy en cuenta esto, ¿no? Los enlaces covalentes simplemente está formado por enlaces no metálicos. El covalente polar, vean, está formado por metales de diferente, perdón, por no metales de diferente electronegatividad. Aquí tenemos un rango de 0 a 1,7 y se forma zona de polos positivos y negativos, ¿sí? Los que dan origen a dos polos. En este caso, ¿no es cierto? Cuando se unen dos elementos diferentes, nos dan un polo positivo y un polo negativo, ¿sí? Aquí ya tenemos
los cationes y los aniones, ¿no? Diferenciándose sus polos. ¿Alguna pregunta, por favor? En todos los casos, ¿no es cierto? En el enlace covalente coordinado, en el enlace polar, en el enlace no polar, siempre va a haber esta compartición de electrones. Tomarán en cuenta, ¿no? Se producen entre elementos no metálicos, ¿sí? Cuando hablamos, haciendo un pequeño resumen de los covalentes coordinados, el elemento, ¿no es cierto?, que cede los electrones le vamos a representar con una flecha, dirigido hacia el elemento que no comparte estos electrones, ¿no? Como pueden ver ustedes aquí, ¿sí? Aquí el hidrógeno no comparte, entonces del nitrógeno sale, ¿no es cierto?, la flechita. Nos está indicando que es un enlace covalente coordinado o dativo que cede un electrón, pero el hidrógeno es el elemento que no comparte ese electrón. En el polar ya nos dan, ¿cierto?, rangos de electronegatividad, ¿sí? Vean. En el no polar, ¿no es cierto?, ¿cuál es la característica de este? Básicamente que se unen entre átomos iguales, ¿sí? Y el no polar, en cambio, son formados por elementos no metálicos. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Algo que no les quedó claro. Por favor, pregunten nomás si es que no les quedó claro. A ver, yo les hago la pregunta. Señor Paredes Matías, el enlace covalente coordinado, ¿cómo se caracteriza? Bueno, parece que tiene problemas con su micrófono. A ver, señorita Hinojosa. ¿Me puede repetir la pregunta, Lisa, por favor? Ya sabe que yo no repito la pregunta, tiene que estar atento. Señorita Aro Carla. Se forma por dos átomos diferentes. No le escucho muy bien. Se forma por dos átomos diferentes. Bueno. A ver. Señor Benalcázar, ¿qué me dice usted? ¿Cuál es el enlace covalente coordinado? ¿Qué característica presenta? Que comparten dos electrones. Bueno, parece que no le quedó claro. En este caso, verán, en el caso de los enlaces covalentes, ¿no es cierto? Para que me entiendan. Cuando hablamos de enlace covalente, es compartimento, ¿sí? O comparten dos electrones, ¿sí? En el covalente coordinado, solamente uno de los dos elementos que se encuentran dentro de la fórmula comparten electrones, no los dos, ¿sí? Solamente uno, ¿ya? Como estaba en el ejemplo del azufre y del oxígeno, ¿no es cierto? En otro, si fuera otro tipo de enlace covalente, compartiría el azufre y el oxígeno. Pero en este caso, que es covalente coordinado o dativo, solamente el azufre es el que comparte el electrón. Sí, que quede claro. Covalente coordinado, solamente uno de los elementos comparte los electrones. Sí, señor Coral. Una pregunta, por ejemplo, en los polares ya nos dio, ¿no?, cómo identificar, o sea, la diferencia de electronegatividad, pero ¿cómo podemos identificar los enlaces covalentes coordinados? Bueno, es igual que ¿no es cierto? Se forman por los no metales. Simplemente ahí tenemos que ver la electronegatividad también, ¿no? Sí. En este caso, el azufre en relación al hidrógeno, ¿sí? ¿Cuál es el más electronegatividad? Entonces, en este caso, el azufre
al tener más electrones, como usted puede ver en la fórmula, ¿no? Es más electronegativo. A ver, espérese un ratito para que me entienda. Ya. Aquí, ¿por qué el azufre es más electronegativo? Porque si contamos los electrones, ¿no es cierto? Aquí está cumpliendo con la regla del octeto, ¿no? Tiene 8 electrones. Aquí, en cambio, el oxígeno solamente tiene 2 electrones. ¿Sí? Entonces, al tener mayor cantidad de electrones, el azufre es más electronegativo. Y entonces el azufre es el que comparte el electrón al oxígeno. ¿Sí? Aquí no ponemos rangos, como en los otros, ¿no? En los otros ya teníamos rangos, ¿no? De 0.4 a 1.8. ¿Sí? En el polar, y en el no polar era, en cambio, de 0 a 0.4, ¿no? ¿Sí? Ahí ya ponemos rangos. ¿Sí? O sea, ya tenemos una medición. En cambio, simplemente en el covalente coordinado, vemos qué elemento más es más electronegativo por el número de electrones. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿No? Dice, Sí, señor. no, a mí no me quedó claro la parte del enlace covalente dativo. Ya. Verás, es que te decía, el enlace covalente, ¿sí? En forma general, hay compartición de electrones. ¿Qué significa? Que si tenemos, pongamos el ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno, los dos van a compartir los electrones, ¿sí? Los dos elementos. En cambio, en el covalente coordinado, solamente uno va a compartir sus electrones, ¿sí? El otro simplemente va a recibir, ¿ya? Entonces, para saber cuál es el que comparte, ¿no es cierto? Ponemos el signo flecha, pero la flecha va dirigida hacia el elemento que no comparte, ¿sí? Vuelvo y repito, covalente, los dos comparten. Covalente coordinado, solamente un elemento de la fórmula comparte. ¿Ya? Sí, le dicen Eso no. gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno.